«Aléjate de mi avión, miserable. Seguridad, saquen a este indigente antes de que lo contamine con sus manos sucias». La voz del empresario Ricardo Montalbán resonó en toda la pista del aeropuerto privado. Sus palabras cortaron el aire como cuchillos, y las 15 personas que lo rodeaban, asistentes, pilotos, ejecutivos, se quedaron congeladas. Algunos bajaron la mirada. Otros, sin embargo, sonrieron con desprecio. El hombre al que Ricardo señalaba con furia tenía unos 60 años. Su ropa estaba desgastada, manchada de grasa y polvo. Su cabello gris despeinado caía sobre un rostro curtido por el sol y marcado por arrugas profundas, pero sus ojos tenían algo diferente, una calma extraña, una claridad que no encajaba con su apariencia. «Señor Montalbán», dijo el hombre con voz firme pero respetuosa, «yo puedo arreglar su avión. Sé exactamente qué está fallando». Ricardo soltó una carcajada tan fuerte que hizo eco contra el hangar cercano. ¿Tú vas a arreglar un jet privado Gulfstream de $20 millones? ¿Con qué? Con tus trapos. Se giró hacia su equipo. ¿Escucharon esto? Este vagabundo cree que puede tocar mi avión. Las risas estallaron. Una asistente rubia cubrió su boca intentando disimular. El copiloto, un hombre joven de uniforme impecable, negó con la cabeza. El ingeniero jefe de mantenimiento, un tipo corpulento llamado Ramírez, cruzó los brazos con fastidio. «Señor, ya llamé a la empresa de mantenimiento aeronáutico de la capital», dijo Ramírez. «Llegarán en 4 horas. Es el protocolo». «¿4 horas?» Ricardo golpeó el capó de su Mercedes. «Tengo una reunión en Monterrey que vale 50 millones. Cada minuto que pierdo aquí me cuesta dinero». El hombre de ropa gastada dio un paso adelante. Nadie notó cómo sus ojos recorrían el avión con precisión quirúrgica, identificando cada panel, cada remache, cada línea del fuselaje. «Déjeme intentarlo», insistió. «Si fallo, no me pague nada. Pero si lo logro...» Hizo una pausa. «Solo le pido que me escuche 5 minutos». Ricardo lo miró como si acabara de proponer algo absurdo. «¿5 minutos de mi tiempo? ¿Sabes cuánto vale 5 minutos míos?» Se acercó al hombre, tan cerca que pudo oler el sudor y la tierra en su ropa. «Voy a hacerte una oferta mejor, indigente. Si de verdad logras arreglar mi avión, te doy $50,000. Pero cuando falles, quiero que te vayas de este aeropuerto y no vuelvas nunca. ¿Trato?» El silencio que siguió fue pesado. Todos esperaban que el hombre retrocediera, que bajara la cabeza y se fuera. Pero no lo hizo. «Trato», respondió con una serenidad que desconcertó a Ricardo. Lo que nadie sabía en ese momento, lo que ni siquiera el propio Ricardo Montalbán podía imaginar, era que ese hombre caminando hacia el avión con paso firme no era un indigente cualquiera. Era el capitán Javier Sandoval, veterano condecorado de la Fuerza Aérea, con 30 años de experiencia y más de 10.000 horas de vuelo. Un hombre que había tocado el cielo, pero que la vida había arrastrado hasta el suelo. Y esa mañana, en esa pista de aterrizaje privada, el cielo y la tierra estaban a punto de encontrarse de nuevo. 3 meses atrás, Javier Sandoval tenía una casa, un trabajo y una razón para levantarse cada mañana. Su nieta, Sofía. Una niña de 7 años con leucemia que necesitaba un tratamiento que costaba exactamente lo que Javier no tenía. Cuando el hospital privado rechazó su seguro médico vencido, Javier vendió todo. Su auto, sus medallas, sus uniformes. Todo menos una cosa, su dignidad. Pero la dignidad no paga quimioterapias. Así que terminó aquí, en el aeropuerto privado de San Miguel, haciendo trabajos ocasionales, limpiando hangares, cargando equipaje, durmiendo en un cuarto prestado detrás del taller mecánico. Los otros trabajadores lo respetaban. Sabían que había sido alguien importante, aunque nunca hablaba de ello.
Solo don Esteban, el viejo encargado de seguridad, conocía la verdad. Javier, le había dicho don Esteban esa misma mañana, el empresario Montalbán está furioso. Su avión no arranca y tiene una junta millonaria. Si no despega en 2 horas, dice que va a demandar a medio aeropuerto. Javier había estado limpiando herramientas cuando escuchó el motor del Gulfstream tosiendo, fallando. Ese sonido lo reconoció al instante. Válvula de combustible obstruida, posiblemente un sensor de presión dañado. Un problema sencillo para quien supiera dónde buscar, mortal para quien no. «Yo puedo ayudar», había dicho Javier. Don Esteban negó con la cabeza. «Ese hombre es peligroso, Javier. No acepta ayuda de nadie que no venga con un título enmarcado y un traje de $3,000. Pero Javier pensó en Sofía, en sus ojos cansados, en esa cama de hospital, en cómo le había prometido que encontraría la manera de pagar el tratamiento, $50,000. Era exactamente lo que necesitaba, así que caminó hacia la pista. Y ahora estaba aquí, frente al avión, con 15 pares de ojos clavados en su espalda y las risas todavía resonando en sus oídos. «Esto va a ser entretenido», murmuró el copiloto a la asistente rubia. «Apuesto $20 a que no dura ni 5 minutos antes de rendirse. Yo apuesto a que ni siquiera sabe abrir el panel de mantenimiento», respondió ella con una sonrisa cruel. Ricardo Montalbán encendió un cigarro y se recostó contra su Mercedes, disfrutando del espectáculo. A su lado, su hermano menor, Tomás, parecía incómodo. «Ricardo, tal vez deberíamos solo esperar a los técnicos certificados y perder la oportunidad de humillar a un vagabundo que se cree ingeniero». «No, hermano. Esto es una lección. La gente necesita recordar su lugar en el mundo». Javier ignoró las voces, se arrodilló junto al fuselaje, pasó su mano por el metal tibio bajo el sol de la mañana y cerró los ojos por un segundo. Imágenes fugaces cruzaron su mente. Cabina de un F-16, cielo azul infinito, el rugido de los motores, la sensación de control absoluto. Respiró hondo. «Necesito una caja de herramientas», dijo sin voltear. Ramírez, el ingeniero jefe, soltó una risa seca. «¿Y qué más? ¿Champán francés? ¿Caviar?» «Solo herramientas básicas. Llaves Allen, un destornillador de precisión y un multímetro digital si tienen». El tono técnico hizo que Ramírez frunciera el ceño. Ese indigente hablaba como si supiera lo que decía. Imposible. «Tráele la caja», ordenó Ricardo, divertido. «Quiero ver esto». Un mecánico joven trajo una caja metálica y la dejó caer ruidosamente junto a Javier. Algunas herramientas se desparramaron sobre el concreto. Nadie se movió para ayudar. Javier las recogió una por una, con calma, sin quejarse. Se puso de pie. Caminó hacia el compartimento del motor derecho y con movimientos precisos que hablaban de años de práctica, abrió el panel de acceso. Un clic limpio. Perfecto. La sonrisa burlona de Ramírez vaciló apenas un segundo. Javier metió la cabeza dentro del compartimento. El olor a combustible de aviación lo golpeó, familiar como un abrazo olvidado. Sus dedos encontraron la línea de alimentación, siguieron el recorrido hasta la válvula de control. Ahí estaba, justo donde sabía que estaría. «Válvula obstruida», murmuró para sí mismo, «y sensor de temperatura descalibrado». Trabajó en silencio durante 5 minutos. Nadie habló. El único sonido era el tintineo metálico de las herramientas y el viento suave moviendo las palmeras al borde de la pista. Ricardo fumaba, observando con atención creciente. Algo en los movimientos de ese hombre era profesional, demasiado profesional. «¿Qué está haciendo?», preguntó Tomás en voz baja. «No tengo idea», admitió Ricardo, y por primera vez esa mañana sonó inseguro. Javier salió del compartimento, limpió sus manos en su pantalón gastado y caminó directamente hacia la cabina. Subió las escalerillas con pasos firmes.
Ramírez se movió para detenerlo, pero Ricardo levantó una mano. «Déjalo». Dentro de la cabina, Javier se sentó en el asiento del piloto. Sus manos tocaron los controles como si nunca se hubieran ido. Panel de instrumentos, palanca de aceleración, sistema de encendido. Todo estaba exactamente donde debía estar. Una oleada de nostalgia lo inundó. Esta era su catedral, su hogar. Presionó la secuencia de encendido. El motor tosió una vez, 2 veces, y luego rugió a la vida con un sonido perfecto, limpio, poderoso. Las 15 personas en la pista se quedaron inmóviles. El avión funcionaba. El rugido del motor cortó el aire como un trueno, limpio, perfecto, sin un solo fallo. Ricardo Montalbán dejó caer el cigarro de su boca. Ramírez dio 2 pasos hacia adelante, incrédulo. La asistente rubia abrió los ojos como platos. El copiloto dejó de sonreír. Javier bajó de la cabina con la misma calma con la que había subido. Sus manos todavía olían a combustible de aviación. Se detuvo frente a Ricardo y esperó. Lo arreglaste», dijo Ricardo, y por primera vez su voz sonó diferente. No burlona, no arrogante, solo confundida. «Válvula de combustible obstruida», explicó Javier con sencillez. «Y el sensor de temperatura del motor derecho estaba mal calibrado. Por eso el sistema de encendido no completaba la secuencia. Es un problema común en los Gulfstream G550 cuando pasan más de 3 meses sin vuelo prolongado. El combustible se asienta y genera sedimentos». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Ramírez caminó rápidamente hacia el compartimento del motor, revisó el trabajo de Javier y regresó con el rostro pálido. Está perfecto», admitió a regañadientes. «Profesional, como si lo hubiera hecho un ingeniero certificado de Gulfstream». Ricardo miró a Javier de arriba a abajo, como si lo estuviera viendo por primera vez. La ropa gastada, las manos callosas, los ojos serenos. «¿Quién demonios eres tú?» Javier no respondió, solo extendió su mano. $50,000. Ese era el trato. La cara de Ricardo se endureció. Su sorpresa inicial se evaporó, reemplazada por algo más oscuro, orgullo herido. Un hombre como él no podía permitir que un indigente lo humillara frente a su gente, aunque ese indigente acabara de salvarle la reunión millonaria. 50,000, Ricardo soltó una risa forzada. «Yo dije eso como broma. Nadie en su sano juicio esperaría que cumpliera». Javier dejó caer la mano lentamente. Su expresión no cambió, pero algo en su mirada se endureció. «Un trato es un trato, señor Montalbán». «Escúchame bien, amigo». Ricardo se acercó, bajando la voz para que sonara amenazante. «No sé dónde aprendiste a hacer eso, si robaste un manual o qué, pero aquí funciona así. Yo digo quién recibe qué, y tú», señaló la ropa de Javier con desprecio. «Tú no recibirás nada más que mi agradecimiento. Deberías estar feliz. Te dejé tocar un avión de 20 millones. «Ricardo», intervino Tomás claramente incómodo. «Dijiste 50,000 si lo lograba. Lo logró». «Cállate, Tomás». Ricardo se volvió hacia su hermano con furia. «Esto es un negocio, y en los negocios solo los débiles cumplen promesas estúpidas». Javier respiró profundo. Pensó en Sofía, en su rostita pálida diciéndole: «Abuelo, ¿cuándo voy a salir del hospital?». Pensó en los médicos explicándole que sin el tratamiento su nieta tenía 6 meses, tal vez menos. «Señor Montalbán», dijo con una voz que temblaba apenas, conteniendo algo mucho más grande, «no le estoy pidiendo caridad, cumplí mi parte, solo le pido que cumpla la suya». Ricardo dio un paso atrás y señaló a sus guardias de seguridad: «Sáquenlo de aquí y asegúrense de que no vuelva a entrar a este aeropuerto». Los 2 guardias se acercaron, pero antes de que pudieran tocar a Javier, don Esteban apareció desde el hangar.
El viejo encargado de seguridad tenía el rostro rojo de indignación. «¡Esperen!», gritó. «Señor Montalbán, este hombre tiene derecho a cobrar por su trabajo». «¿Y tú quién eres para decirme qué hacer?». Ricardo lo fulminó con la mirada. «¿Otro vagabundo defendiendo vagabundos?». «Soy quien ha trabajado en este aeropuerto 30 años», respondió don Esteban con firmeza, «y sé reconocer a un profesional cuando lo veo. Este hombre no es lo que usted cree». «¿Ah, no?». Ricardo cruzó los brazos. «¿Entonces qué es? ¿Un piloto secreto? ¿Un ingeniero disfrazado?». Don Esteban miró a Javier, buscando permiso. Javier negó con la cabeza suavemente. No quería que nadie peleara sus batallas, no quería lástima, solo quería lo que le correspondía. Pero don Esteban ya había tomado una decisión. «Era capitán de la Fuerza Aérea», dijo en voz alta y clara. 30 años de servicio, más de 10.000 horas de vuelo, condecorado 3 veces por misiones de rescate. Y yo lo sé porque volé con él hace 20 años, cuando ambos servíamos a este país». El silencio que siguió fue absoluto. Todas las cabezas se giraron hacia Javier. El copiloto dejó caer su teléfono. Ramírez se quedó boquiabierto. La asistente rubia se llevó una mano al pecho. Incluso los guardias de seguridad parecían confundidos sobre qué hacer. Ricardo parpadeó varias veces, procesando la información. «Estás mintiendo», dijo, pero su voz sonaba insegura. «No miento», respondió don Esteban. «Puede verificarlo. Capitán Javier Sandoval. Matrícula AF4782. Escuadrón Cóndor. Busque en los archivos militares, si no me cree». Javier cerró los ojos. No quería esto. No quería que su pasado fuera expuesto así, como un arma para ganar una discusión. Había dejado ese mundo atrás. Ahora solo era un abuelo desesperado tratando de salvar a su nieta. Ricardo sacó su teléfono, marcó un número y habló rápidamente. «Pérez, necesito que verifiques algo. Javier Sandoval, capitán de la Fuerza Aérea, matrícula AF4782. Sí, espero». Los segundos se estiraron como horas. Nadie se movió. El motor del avión seguía funcionando perfectamente, como un recordatorio constante de lo que Javier había logrado. El teléfono de Ricardo sonó. Él escuchó, su rostro pasando de la arrogancia a la sorpresa, y luego a algo más complicado. Colgó lentamente. «Es verdad», murmuró. Luego alzó la voz. «Es verdad, era piloto, y no cualquier piloto. Dice aquí que fue uno de los mejores». Ramírez se acercó a Javier con expresión avergonzada. «Señor, yo no sabía. Perdón por...». «No tiene que disculparse», interrumpió Javier con suavidad. «Usted solo vio lo que todos ven». Ricardo guardó su teléfono. Por un momento pareció considerar algo. Luego su rostro se endureció de nuevo. El orgullo ganó. «Muy bien, fuiste piloto. ¿Y qué? Eso fue hace años. Ahora eres esto», señaló la ropa de Javier con desdén. «Sea cual sea tu historia triste, no es mi problema, y definitivamente no vale $50.000. «Ricardo, esto ya es demasiado», dijo Tomás, dando un paso adelante. «El hombre cumplió. Págale. No voy a pagar $50.000 a un mendigo solo porque alguna vez usó un uniforme». Ricardo gritó. Su rostro estaba rojo. «¡Esto es extorsión!». «Extorsión». Javier repitió la palabra lentamente como probándola. Luego sonrió. No una sonrisa amarga, sino algo más triste, más humano. «Señor Montalbán, usted no sabe lo que es la extorsión. Extorsión es ver a tu nieta de 7 años perder su cabello por la quimioterapia. Extorsión es escucharla preguntar por qué duele tanto respirar. Extorsión es que los doctores te digan que hay tratamiento, que hay esperanza, pero que cuesta exactamente lo que no tienes». El aire cambió.
Algo en la voz de Javier, en la forma en que sus palabras salieron sin rabia, solo con verdad desnuda, hizo que varios presentes bajaran la mirada. La asistente rubia ya no sonreía. El copiloto se alejó unos pasos, incómodo. Incluso Ramírez parecía avergonzado. «Mire», continuó Javier, «no vine aquí a humillarlo. Vine porque vi una oportunidad de ayudar y de ser ayudado. Usted hizo una promesa, yo cumplí mi parte. Es así de simple». Ricardo abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, una voz femenina cortó el aire. «¿Papá?». Todos se giraron. Una mujer joven de unos 30 años bajaba de un taxi en la entrada del aeropuerto privado. Llevaba un vestido elegante y cargaba un maletín de cuero. Su rostro mostraba confusión al ver la escena. «Carla». Ricardo cambió su tono inmediatamente, suavizándolo. «Hija, ¿qué haces aquí?». «Me llamó tío Tomás. Dijo que había un problema con el avión». Carla caminó hacia el grupo, sus tacones resonando contra el pavimento. Sus ojos se posaron en Javier. «¿Quién es él?». «Nadie importante, solo un mecánico que...». «Arreglé el avión», interrumpió Javier con calma. Su padre tenía una reunión importante. El motor no arrancaba. Lo reparé. Carla miró el avión con el motor funcionando perfectamente y luego a su padre. «¿Es verdad eso?». Ricardo se retorció incómodo. «Bueno, sí, pero...». «¿Y le pagaste?». «Carla, esto es un asunto de negocios. No es tan simple como...». «¿Le pagaste sí o no?». La voz de Carla se endureció. Claramente, ella no se dejaba manipular tan fácilmente como otros. Ricardo no respondió. Carla se volvió hacia Javier. «¿Cuánto te debe?». $50,000. Ese fue el acuerdo. Los ojos de Carla se abrieron de par en par. «¿50,000? Papá, ¿estás loco? ¿Prometiste eso?». «Fue una broma, Carla. Una manera de decir que era imposible. Ningún vagabundo podría arreglar un Gulfstream». «Pero él lo hizo». Carla miró a su padre con decepción. «Lo hizo, y ahora no quieres pagar». «Hija, no entiendes cómo funciona el mundo real. Si empiezo a regalar dinero a cada, no es regalar, es pagar por un servicio». Carla sacó su chequera de su maletín. «Si tú no vas a honrar tu palabra, yo lo haré». «Carla, guarda eso ahora mismo». Pero Carla ya estaba escribiendo. $50,000, con letra clara y decidida. Arrancó el cheque y se lo extendió a Javier. «Por favor, acepte esto, y acepte mis disculpas por mi padre». Javier miró el cheque. Ahí estaba. La salvación de Sofía, el tratamiento, la esperanza, todo en un pedazo de papel. Su mano tembló al extenderla, pero entonces se detuvo. «No puedo aceptarlo», dijo en voz baja. Todos lo miraron con incredulidad. Carla parpadeó confundida. «¿Qué? ¿Por qué no?». «Porque el trato fue con su padre. Y si acepto su dinero, señorita, entonces su padre tendrá razón. Dirá que fui un estafador que manipuló a su hija para conseguir dinero fácil». Javier miró directamente a Ricardo. «Yo no quiero caridad. Quiero que un hombre honre su palabra». El impacto de esas palabras fue como un golpe físico. Ricardo sintió que todos los ojos se clavaban en él. Su hija, su hermano, sus empleados, todos lo miraban, esperando. «Javier», dijo Tomás en voz baja, «permíteme hacer algo». Se acercó al avión y señaló la cabina. «¿Podrías mostrarme exactamente qué hiciste? Como hermano del dueño, tengo derecho a saber». Javier asintió. Ambos subieron al avión. Dentro de la cabina, Tomás cerró la puerta. «Escucha», dijo rápidamente, «mi hermano es orgulloso y terco, pero no es malo. Está asustado. Acabas de demostrar que alguien sin títulos ni trajes caros puede hacer lo que sus ingenieros certificados no pudieron. Eso lo hace sentir vulnerable. No era mi intención humillarlo. Lo sé. Pero déjame preguntarte algo». Tomás se sentó en el asiento del copiloto.
Si fueras tú el piloto ahora mismo, ¿podrías volar este avión hasta Monterrey? Javier tocó los controles. Sí, podría. ¿Cuántas horas de vuelo tienes? Más de 10.000. Comerciales, militares, de combate, de rescate. Volé prácticamente todo lo que tiene alas. Tomás sonrió. Entonces, tengo una idea. Nuestro piloto principal, el que está allá abajo, es bueno, pero tiene solo 2.000 horas de vuelo, y honestamente, no me inspira mucha confianza cuando hay turbulencia. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué te parece esto? Vuelas con nosotros a Monterrey como copiloto oficial. Si todo sale bien, Ricardo no solo te pagará los 50.000, sino que te ofrecerá un contrato como piloto privado. Salario fijo, beneficios médicos, todo legal. Javier sintió que el corazón se le aceleraba. Beneficios médicos, completos, para ti y tu familia. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Javier, pero las contuvo. ¿Por qué haría esto por mí? Porque vi cómo trabajaste, con dignidad, sin quejarte, y porque creo que mi hermano necesita una lección sobre juzgar a las personas por su apariencia. Tomás extendió su mano. ¿Aceptas? Javier estrechó la mano con firmeza. Acepto. Ambos bajaron del avión. Tomás caminó directamente hacia su hermano. Ricardo, tengo una propuesta. Javier volará con nosotros a Monterrey como copiloto. Si demuestra que puede hacerlo, le pagas los 50.000 y le ofreces un contrato permanente. Si falla, no le debes nada. ¿Trato justo? Ricardo miró a Javier, luego a su hermano, luego a la multitud que los observaba expectante. ¿Y qué pasa con mi piloto actual? Él volará como piloto principal. Javier será copiloto, solo para evaluar. El piloto joven, que había permanecido callado todo este tiempo, finalmente habló. Señor Montalbán, con todo respeto, si este hombre tiene 10.000 horas de vuelo y yo solo 2.000, sería un honor aprender de él. Esas palabras sorprendieron a todos. Era una muestra de humildad inesperada. Ricardo se quedó sin opciones. Si rechazaba ahora, quedaría como un cobarde frente a todos. Y algo en su interior, algo pequeño pero real, sentía curiosidad. ¿Realmente este hombre podría volar su avión? Está bien, dijo finalmente, pero con una condición. Si cometes un solo error, te bajas y olvidas los 50.000. ¿Entendido? Entendido, respondió Javier. 20 minutos después, Javier estaba sentado en el asiento del copiloto con un uniforme prestado que le quedaba un poco grande pero que llevaba con la dignidad de quien nunca olvidó lo que significaba vestirlo. Sus manos descansaban sobre los controles con una familiaridad que hacía que todo pareciera natural, como si nunca se hubiera ido. Ricardo, Tomás y Carla ocupaban los asientos de pasajeros. La asistente rubia y 2 ejecutivos más completaban el grupo. Todos observaban en silencio, algunos con curiosidad, otros con escepticismo. El piloto joven, cuyo nombre era Andrés, le pasó la lista de verificación prevuelo a Javier. «Señor, ¿quiere que revisemos juntos?» Javier tomó la lista y la leyó en 30 segundos. Luego la dejó a un lado y comenzó a tocar cada interruptor, cada indicador, cada sistema, nombrándolos en voz alta mientras verificaba. Presión hidráulica normal, combustible, tanques llenos y equilibrados, flaps en posición de despegue, tren de aterrizaje asegurado, sistema eléctrico, todos los buses operativos, instrumentos de navegación calibrados y sincronizados. Andrés lo miraba asombrado. Lo hizo de memoria, sin leer la lista. «Cuando vuelas algo 10.000 veces», dijo Javier con una pequeña sonrisa, «ya no necesitas la lista. La lista está aquí». Se tocó la frente. Desde atrás, Ricardo observaba cada movimiento. Buscaba el error, el titubeo, la duda, pero no llegaba. La torre de control dio la autorización para rodar hacia la pista.
Gulfstream N74 Charlie Mike, autorizado a pista 27, viento del oeste a 10 nudos, altímetro 3015. Andrés tomó el micrófono, pero Javier levantó una mano. «Permíteme», dijo con suavidad. Luego habló por el radio con una voz clara y profesional que hizo que hasta Ricardo se enderezara en su asiento. «Torre, Gulfstream 74 Charlie Mike, copiado, rodando a 27, altímetro ajustado 3015. Gracias». El avión comenzó a moverse. Suave, preciso. Javier manejaba el control del acelerador con dedos expertos, manteniendo la línea central de la pista de rodaje con una perfección que parecía mecánica, pero era puro instinto. Está volando como si fuera parte del avión», murmuró Carla desde atrás. Tomás sonrió. «Porque lo es». Llegaron al punto de espera. La torre dio la autorización final. Gulfstream 74 Charlie Mike, autorizado para despegar pista 27. Buen vuelo. Andrés miró a Javier. «¿Quiere que yo...?» «Tú despega», dijo Javier. «Yo te asisto. Esto es tu vuelo, Andrés. Solo estoy aquí para apoyarte». La humildad de ese gesto no pasó desapercibida. Andrés asintió, tragó saliva y empujó los aceleradores hacia adelante. El Gulfstream rugió. La pista comenzó a pasar cada vez más rápido bajo las ruedas. 60 nudos, 80, 100. «Buno», anunció Javier, marcando la velocidad de decisión. «Copiado», respondió Andrés, sudando ligeramente. «BR, rotación». Andrés tiró de la palanca suavemente. El avión comenzó a levantarse, pero lo hizo demasiado rápido. El ángulo era excesivo. Una alarma comenzó a sonar. Pérdida de velocidad. «Andrés, baja el morro». Javier no gritó, pero su voz tenía autoridad absoluta. 2 grados. Ahora. Andrés obedeció instintivamente. El avión se niveló. La alarma se detuvo. Continuaron subiendo, esta vez con un ángulo perfecto. Desde atrás, Ricardo sintió cómo se le aflojaban los dedos que había estado clavando en el apoyabrazos. Acababan de evitar un desastre. «Buen trabajo», le dijo Javier a Andrés con calma. «Despegues con peso completo requieren ángulos más suaves. Lo recordarás para la próxima». «Sí, señor. Gracias, señor». El vuelo continuó. A medida que ascendían sobre las nubes, la tensión en la cabina se disolvía. Javier iba indicándole cosas a Andrés, pequeños detalles que solo un piloto con décadas de experiencia conocía. Cómo leer las corrientes de aire, cómo anticipar turbulencias por los patrones de nubes, cómo ahorrar combustible ajustando la altitud en tiempo real. Carla se inclinó hacia su padre. «¿Todavía crees que es solo un vagabundo?» Ricardo no respondió. Solo miraba hacia la cabina, donde Javier y Andrés trabajaban en perfecta sincronía. 40 minutos después, se acercaban a Monterrey. La torre les indicó que había una tormenta menor en el área y les sugirió un patrón de espera. «Negativo, torre», respondió Javier, tomando el radio con permiso de Andrés. «Tenemos combustible y tenemos una ventana. Solicito aproximación visual pista 20, ingreso por el corredor norte. Podemos evitar la célula de tormenta». Hubo una pausa. Luego la torre respondió. «Gulfstream 74 Charlie Mike. Aprobado. Reporte a 5 millas». Ricardo se inclinó hacia adelante. «¿Qué está haciendo? ¿Por qué no esperamos?» Tomás puso una mano en el hombro de su hermano. «Confía en él». Javier guió a Andrés a través de las nubes con instrucciones precisas. 10 grados a la izquierda. Mantén altitud. Ahora, descenso suave. 500 pies por minuto. El avión se deslizaba entre las nubes oscuras como una aguja atravesando tela. La turbulencia sacudía la cabina, pero Javier permanecía sereno, corrigiendo el curso con pequeños ajustes. «Tren de aterrizaje abajo», ordenó. Un sonido mecánico confirmó que las ruedas estaban desplegadas. «Flaps 30. Velocidad 140 nudos».
Rompieron las nubes y ahí estaba, la pista de Monterrey, perfectamente alineada frente a ellos. Ni un grado de desviación. Eso fue... Andrés no encontraba palabras. Eso fue increíble. Eso fue experiencia, dijo Javier con sencillez. Algún día tú también lo harás así. El aterrizaje fue suave como seda. Las ruedas tocaron el pavimento sin un solo rebote. Perfecto. Cuando el avión finalmente se detuvo en la plataforma, nadie habló durante varios segundos. Luego, desde atrás, alguien comenzó a aplaudir. Era Carla. Luego Tomás se unió. Y después, uno por uno, todos los pasajeros, hasta que la cabina entera resonó con aplausos, todos menos Ricardo. Él se quedó sentado mirando la nuca de Javier, procesando lo que acababa de presenciar. Este hombre, al que había llamado vagabundo, acababa de demostrar un nivel de habilidad que Ricardo no había visto jamás. Y lo había hecho con humildad, con paciencia, enseñándole a un piloto más joven en lugar de presumir. Javier se quitó el cinturón y se puso de pie. Caminó hacia la parte trasera del avión, donde Ricardo seguía sentado. «Señor Montalbán», dijo en voz baja, «cumplí mi parte». Nuevamente. Ricardo lo miró a los ojos. Por primera vez, realmente lo vio. No la ropa gastada, no la barba sin afeitar, sino al hombre detrás de todo eso, al padre desesperado, al profesional caído, al ser humano con dignidad. «Tienes razón», dijo Ricardo, y su voz sonaba diferente, más pequeña, más humana. «Cumpliste tu parte», sacó su chequera y escribió, $50,000, lo firmó y se lo entregó, y yo cumplo la mía. Javier tomó el cheque con manos temblorosas. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas que ya no podía contener. «Gracias», susurró. «No sabe lo que esto significa. Mi nieta, ella va a vivir». Ricardo sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Toda su arrogancia, todo su orgullo, se derrumbó frente a la imagen de ese hombre llorando de gratitud por algo que Ricardo habría gastado sin pensarlo en una cena. «Javier», dijo Ricardo poniéndose de pie, «quiero ofrecerte un trabajo. Piloto principal de mi flota privada, salario de $200,000 al año, seguro médico completo para ti y tu familia. Empiezas mañana». Javier lo miró incrédulo. «¿Lo dice en serio?» «Completamente». Ricardo extendió su mano. «Y quiero disculparme. Te juzgué por tu apariencia. Te traté sin respeto. Y tú me demostraste que el verdadero valor de una persona no está en su ropa ni en su cuenta bancaria. Está aquí». Se tocó el pecho. «En su carácter». Javier estrechó la mano de Ricardo. «Acepto, y acepto su disculpa». 3 meses después, el aeropuerto privado de San Miguel había cambiado. O tal vez no había cambiado el lugar, sino la perspectiva de quienes lo habitaban. Javier llegaba cada mañana en un auto modesto pero digno, con su uniforme de piloto impecable, la insignia brillando bajo el sol. Pero lo más importante, llegaba con una sonrisa real, nacida de la esperanza recuperada. Sofía había comenzado su tratamiento. Los médicos eran optimistas. Su cabello empezaba a crecer de nuevo. Pequeños mechones rebeldes que ella tocaba con asombro cada mañana. «Abuelo», le había dicho la semana anterior durante una videollamada, «ya no me duele tanto. Creo que me estoy curando». Esas palabras valían más que cualquier salario. Ricardo Montalbán también había cambiado. No de forma dramática. No se había convertido en un santo de la noche a la mañana. Seguía siendo exigente, seguía siendo un hombre de negocios duro, pero ahora, cuando alguien llegaba a su oficina sin traje de diseñador, se detenía un segundo antes de juzgar, recordaba a Javier. Y eso hacía la diferencia. Una tarde, mientras revisaban el plan de vuelo para un viaje a Buenos Aires, Ricardo le preguntó algo que había estado guardando. «Javier, ¿puedo hacerte una pregunta personal?»
Por supuesto, señor. ¿Qué pasó? ¿Cómo alguien con tu experiencia terminó en la situación en que estabas? Javier dejó el portapapeles sobre la mesa de navegación y suspiró. No fue un solo evento. Fue una serie de malas decisiones y mala suerte. Me retiré de la Fuerza Aérea hace 5 años. Tenía pensión, ahorros, todo en orden. Pero mi hija, la mamá de Sofía, tuvo un accidente de auto. No sobrevivió. Su voz se quebró ligeramente. Su esposo nos culpó. Dijo que si yo no la hubiera animado a viajar ese día, tomó a Sofía y desapareció. Gasté todo en abogados tratando de recuperarla. Ricardo escuchaba en silencio. Cuando finalmente gané la custodia, Sofía ya estaba enferma. El seguro médico que yo tenía había expirado porque no actualicé papeles a tiempo, y el tratamiento costaba más de lo que yo podía pagar. Vendí todo: casa, auto, recuerdos. Y cuando no quedó nada más que vender, busqué trabajo. Pero nadie contrata a un piloto de 60 años que ha estado fuera del circuito 5 años. Estaba demasiado calificado para trabajos simples y demasiado viejo para trabajos complejos. Así que terminaste en el aeropuerto haciendo lo que podías. Haciendo lo que podía, repitió Javier, sin perder la dignidad. Esa era la única cosa que todavía me quedaba. Ricardo asintió lentamente. Yo te habría despreciado de todas formas, ¿verdad? Sin importar tu historia. Probablemente, admitió Javier sin resentimiento. Pero eso dice más de usted en ese momento que de mí. ¿Y ahora? ¿Qué dice de mí ahora? Javier sonrió. Ahora dice que es un hombre capaz de aprender, y eso es más raro de lo que cree. Esa conversación se quedó con Ricardo durante días. La compartió con Carla una noche, durante la cena familiar. ¿Sabes qué es lo más perturbador, hija?, dijo mientras cortaba su comida. Que yo tenía todo el dinero del mundo, y él no tenía nada. Pero en ese momento, en esa pista, él era más rico que yo, porque tenía algo por lo que luchar, algo más importante que cualquier negocio. Carla puso su mano sobre la de su padre. Me alegra que hayas aprendido eso, papá. De verdad. Las semanas pasaron. Javier se convirtió en algo más que un piloto para la empresa de Ricardo. Se convirtió en un mentor para Andrés y los otros pilotos jóvenes. Les enseñaba no solo a volar, sino a hacerlo con excelencia, con respeto por la máquina y por los pasajeros. Don Esteban, el viejo encargado de seguridad, lo visitaba a menudo en el hangar. Te lo dije, Javier, te dije que las cosas podían cambiar. Tenías razón, amigo, pero si no hubiera dado ese paso, si no hubiera ofrecido mi ayuda ese día, nada de esto habría pasado. ¿Y sabes por qué lo hiciste?, preguntó don Esteban. Porque nunca dejaste de ser quien eres. La vida te quitó todo, pero no pudo quitarte tu esencia. Eres un piloto, eres un profesional, y eso no lo borra ninguna circunstancia. Un sábado por la mañana, Javier recibió permiso para usar uno de los aviones pequeños de entrenamiento. Voló al hospital donde Sofía estaba internada y con autorización especial la llevó a dar su primer vuelo. La niña, todavía débil, pero con los ojos brillando de emoción, presionó su nariz contra la ventana mientras se elevaban sobre las nubes. «Abuelo, es tan hermoso, parece algodón». Javier sonrió, con lágrimas en los ojos. «Así es, mi amor, y algún día, cuando estés completamente sana, te voy a enseñar a volar uno de estos». «¿En serio? En serio. Los Sandoval nacimos para tocar el cielo». Mientras el pequeño avión surcaba el aire azul infinito, Javier pensó en todo lo que había pasado. La caída, la humillación, el momento en que casi pierde la esperanza. Y luego, el encuentro con Ricardo Montalbán, ese hombre arrogante que sin saberlo le había dado la oportunidad de demostrar que el valor de una persona no se mide por su apariencia, sino por su carácter.
Pensó en todas las personas que habían estado en esa pista ese día. Algunos lo habían despreciado, otros lo habían defendido, pero al final todos habían aprendido algo, que la vida puede cambiar en un instante, que la persona a la que menosprecias hoy puede ser la que te salve mañana, y que la dignidad no es algo que se compra o se vende, es algo que se lleva dentro, sin importar cuánto duela, sin importar cuán oscuro esté el camino. Aterrizó el avión con suavidad. Sofía aplaudió emocionada. «Abuelo, eres el mejor piloto del mundo». «No, mi amor, solo soy un hombre que nunca dejó de volar, ni siquiera cuando perdió sus alas». 3 meses más tarde, Ricardo Montalbán estaba dando una conferencia en una universidad de negocios. Le habían pedido que hablara sobre liderazgo y toma de decisiones. Al final de su charla, un estudiante levantó la mano. «Señor Montalbán, usted habló mucho sobre estrategia y números, pero ¿qué hay de las personas? ¿Cómo las evalúa?» Ricardo sonrió. Pensó en Javier, en ese día en la pista, en todo lo que había aprendido. «Déjame contarte una historia», comenzó. «Hace unos meses juzgué a un hombre por su ropa gastada y su apariencia humilde. Lo llamé vagabundo, lo humillé frente a otros. Y ese hombre, con toda la razón del mundo para odiarme, me salvó. Me enseñó que el verdadero liderazgo no está en mirar hacia abajo a los demás, sino en reconocer el valor donde sea que esté, incluso en los lugares más inesperados». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Así que mi consejo es este. Antes de juzgar a alguien por lo que ves en la superficie, pregúntate qué historia llevan dentro. Porque todos estamos a un mal día, a una mala decisión, a un golpe de mala suerte de estar en el lugar de esa persona que estás menospreciando. Y cuando llegue tu momento de necesitar ayuda, vas a desear haber tratado a los demás con la dignidad que merecían». La sala quedó en silencio. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos. Esa noche, Ricardo le envió un mensaje a Javier. «Gracias por enseñarme a ver». Javier respondió simplemente: «Gracias por estar dispuesto a aprender». Y en un hospital al otro lado de la ciudad, Sofía dormía tranquila, soñando con nubes y aviones, mientras su abuelo velaba su sueño, sabiendo que mañana sería un día mejor. Porque al final, eso es lo que todos buscamos, una segunda oportunidad, un momento para demostrar quiénes somos realmente y la sabiduría de reconocer ese momento cuando llega. ¿Alguna vez te pasó algo parecido? ¿Alguna vez juzgaste a alguien por su apariencia y descubriste que estabas equivocado? La vida tiene una manera curiosa de enseñarnos humildad cuando más la necesitamos. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar aunque sea por un momento, no olvides que hay muchas más historias como esta esperando por ti. Historias de dignidad, de superación, de seres humanos extraordinarios, escondidos en circunstancias ordinarias, porque todos, absolutamente todos, tenemos algo valioso que ofrecer. Solo necesitamos